Hola con todos, soy Julio Paltán, un gusto saludarles. Y bueno, este espacio, este video lo voy a dedicar a un análisis sociológico de un libro que se ha vuelto bastante famoso en las ciencias sociales ecuatorianas y en general en lo que es el ensayo ecuatoriano, en el ensayo nacional. Es un libro que tiene ya dos ediciones, una traducción incluso al inglés, ha sido todo un bestseller. Un libro escrito por un intelectual y un expresidente, me refiero a Osvaldo Hurtado Larrea, y su obra emblemática, polémica por cierto, llamado Las costumbres de los ecuatorianos. Un libro pues que después del poder político en el Ecuador que este autor escribió en los años 70 y que tiene muchísimas ediciones, ha sido, digámoslo así, su segundo éxito editorial. Todo un éxito en ventas y un libro bastante polémico, un libro que confronta, un libro que plantea cuestiones muy duras de la realidad ecuatoriana y quizá ahí estriba justamente el éxito de su éxito editorial, ¿no? En consecuencia, bueno, este análisis que vamos a hacer se va a esbozar justamente en mirar las particularidades, las deficiencias que dicha obra ha marcado. Sin por ello dejar de reconocer, por supuesto, el mérito que esta obra tiene en cuanto a atreverse a plantear, como dice su prólogo, en ser la primera obra que pone en debate o que pone en consideración una relación causal muy interesante, que es la relación causal entre valores, actitudes, cultura, es decir, la cultura, con el desarrollo económico de un país, es decir, cómo estas dos variables se relacionan mutuamente. El autor ciertamente cita un conjunto de bibliografía de autores clásicos en esa materia que establecen esta relación, ¿no? En consecuencia, bueno, pese a que este libro plantea cosas muy fuertes, muy negativas, descripciones bastante pesimistas o negativas de la población ecuatoriana y de sus costumbres en relación a la vida pública, en relación a la política, pero sobre todo en relación a la productividad y a la economía. Pese a que plantea esas cuestiones negativas, el objeto de este análisis no está o no va a ir encaminado justamente en la defensa o en refutar estos argumentos planteando lo contrario, sino más bien en un análisis a la metodología y a la conceptualización sociológica que el autor emplea en dicha investigación que de por sí es interesante, ¿no? Bueno, las deficiencias o las críticas que en ese sentido hemos podido detectar en esta investigación, primero que nada parten por su falta de una clara delimitación teórico-metodológica y una clara, digamos, a su vez, operacionalización conceptual que le permite llevar a la práctica justamente la investigación o la recopilación de datos de su estudio. Es un estudio que, como sabemos, parte de una cronología histórica desde el mal llamado periodo colonial hasta pasando por el siglo XIX hasta concluir con todo el siglo XX. Pero en ese sentido es una obra que, pues, que como digo, justamente en todo ese trayecto, podríamos decir, de 5 siglos, hace grandes simplificaciones y hace grandes omisiones. En ese mismo sentido, bueno, al carecer de una metodología clara, concisa, etnográfica inclusive, que le permita dar cuenta de esta relación causal como tal de lo que es la cultura con el desarrollo económico de un país. Pese a que es interesante como tal, por supuesto, este planteamiento y es uno de los principales aportes desde el género de ensayo que se hace para entender el atraso económico del Ecuador, creo que establece una pobre relación causal. Pese a esto, el autor creo que hace es un esfuerzo primario, pero es finalmente un esfuerzo pobre en determinar esta relación causal entre cultura y desarrollo, justamente porque si bien parte de una noción teórica débilmente articulada, no plantea adecuadamente su operacionalización, como lo dije anteriormente, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues bueno, lo que vamos es justamente a plantear cómo estas variables que del concepto de cultura el autor ha dicho, pues no se plasman, no se ven precisamente delimitadas a lo largo de su estudio. Todo porque el autor da por sentado que lo que él entiende por desarrollo es un concepto justamente ligado, es un concepto, y aquí viene la segunda crítica, a una visión eurocéntrica occidental que concibe el desarrollo económico como fruto de una evolución teleológica, una evolución que emula mucho, que imita mucho al desarrollo capitalista, al desarrollo industrial,
que han adquirido las principales potencias capitalistas del mundo, de las principales potencias, podríamos decir, del mundo de los países nórdicos, ¿no? El mundo norte como tal. Y bueno, en ese mismo sentido, el autor no problematiza justamente que este concepto de desarrollo está justamente en crisis y en gran debate hoy en día. Se omite toda la discusión, toda la teoría del desarrollo que existe al respecto, y se omite autores, por ejemplo, como Arturo Escobar, que justamente cuestionan esta dimensión clara de esta visión hegemónica, mejor dicho, de lo que se entiende como desarrollo, ¿no? Es decir, aquí hay claramente también una fuerte influencia de lo que es la teoría de la modernización, sobre todo amparado en un desarrollo capitalista occidental y sobre todo europeo. Entonces, cuando uno lee la obra de Hurtado, las costumbres de los ecuatorianos, puede a ratos darle la impresión, darle la idea de que dicha obra, de que dicho trabajo pretende o se cuestiona por qué los ecuatorianos y su forma de ser, su idiosincrasia, sus costumbres, no se acoplan justamente a esa visión específicamente eurocentrista de desarrollo. Y específicamente más que eurocentrista, me atrevería a decir incluso anglosajona, ¿no? Porque dentro de la misma Europa existen, por supuesto, distintos horizontes o planos civilizatorios en ese mismo sentido. Entonces, hay fuertemente un sesgo, estar atado plenamente a esta noción hegemónica, capitalista, liberal, occidental de lo que se entiende por desarrollo, ¿no? Además que dicho sea de paso, no es una noción que ha recibido fuertemente la crítica desde las matrices, de la perspectiva ambientalista, justamente porque desconoce aquello, ¿no? Bueno, como tercer crítica a esta obra, tenemos como punto principal aquí justamente una excesiva importancia que el autor otorga a las miradas que tienen los extranjeros y los viajeros, particularmente sobre la cultura nacional ecuatoriana, pero particularmente anglosajones, o sea, no hay de otros pueblos, mayoritariamente es una visión que casi la mira desde los anglosajones, que es una cultura muy radicalmente distinta. Entonces, legado a lo que dije antes, hay justamente esta lamentación, hay una suerte de añoranza por ver cómo el pueblo ecuatoriano y sus distintos estamentos poblacionales no se acatan a esa cultura, a esa cosmovisión de lo que podemos decir el mundo anglosajón protestante, ¿no? Entonces está fuertemente imbuido esto en la obra del autor. Y bueno, inclusive llama la atención cómo inclusive población que ha aportado enormemente al desarrollo económico del país, como la colombiana, que es de origen hispana, de origen concretamente pues vecino del mundo andino, el autor no explica o no da voces a estos actores, a la gente proveniente de esta nacionalidad, migrantes de esta nacionalidad, cómo ellos han percibido el desarrollo, porque casi siempre, vuelvo y repito, hay un excesivo peso a la población anglosajona, y al final de su obra inclusive, bueno, como sabemos, están claramente presentes los valores o lo que él dice, los aportes, que de hecho lo son, no vamos a negar aquello, de la población judía, también de la población de origen eh, otomano, de origen musulmana, pero como tal esta población aparece probablemente diferenciada, es decir, el autor no hace un esfuerzo por poder dilucidar cómo los distintos conglomerados extranjeros de manera diferenciada han aportado de distintos modos al desarrollo del país. Hay, como vuelvo y repito, un excesivo énfasis en lo anglosajón y específicamente también en el pueblo judío, pero no en otros pueblos que sí han aportado al desarrollo del país. Incluso, como dije antes, de población iberoamericana, concretamente la población colombiana, que pues ha traído cambios e innovación en lo que es el comercio, en lo que es las ventas, en fin, ¿no? Bueno, la siguiente crítica que hay en la obra de Osvaldo Hurtado, o que salta fácilmente a la vista, es de que el mundo indígena está fuertemente ignorado en su trabajo, en sus aspectos, sobre todo cultural, dado que este es un trabajo que enfatiza el aspecto cultural. Es decir, como la idiosincrasia, como las formas de autoridad. El autor se limita a una mera descripción del alcoholismo, pero no va más allá de eso. ¿Qué hay detrás qué hay detrás del alcoholismo indígena? ¿Qué hay detrás de instituciones como la Minga? ¿Qué hay detrás de formas inclusive autoritarias de
concebir al mando, al gobierno. En el autor no está claramente presente esto, ¿no? Cómo la idiosincrasia, la cosmovisión indígena campesina, sus relaciones con la naturaleza también están imbuidas en esta cosmovisión, en estas costumbres. Y aquí viene otra omisión, que justamente al englobar en un solo corpus a toda la población indígena, el autor eh, no resalta las diferencias o las particularidades que existen entre los pueblos indígenas, son 14 pueblos y nacionalidades, en el Ecuador, y cómo estos distintos pueblos y nacionalidades explican los distintos o variables niveles de desarrollo económico que existen dentro del mismo país. Es verdad que habla de los otavaleños y su carácter laborioso, comercial, de superación, pero no existe en el trabajo de Osvaldo Hurtado, por el contrario, un trabajo, por ejemplo, sobre los chibuleos en Tungurahua, que han sido un claro ejemplo de desarrollo económico y financiero en la Sierra Centroecuatoriana. Omite también por completo, ¿no?, la superación que, por ejemplo, han existido en muchos emprendimientos de jóvenes indígenas amazónicos, la industria del turismo, cómo eso ha cambiado muchos patrones o está asociado a la cultura indígena, o cómo la cultura indígena es explotada finalmente por la industria del turismo en la Amazonía, en los pueblos indígenas. Entonces, no hay una adecuada, no hay una adecuada comprensión o un mayor esfuerzo en esbozar específicamente todas las particularidades que caracterizan a esa enorme diversidad de pueblos indígenas, que no son los mismos. Igual cosa con los afros, o sea, en el trabajo de Osvaldo Hurtado no existe fuertemente o mejor dicho, está ausente una posible explicación a por qué las poblaciones afrodescendientes desde perspectivas culturales pueden ser explicadas su nivel de atraso, su subdesarrollo. Entonces, esto está muy ausente en el trabajo de Osvaldo Hurtado como tal. Si bien se limita a mencionar el racismo, ¿no?, pero más allá de esa condena o de esa enunciación del racismo que ha sido pues crónico, más que nada en la época republicana, no se ve muy presente en el trabajo de su obra estos temas en su trabajo. Bueno, otra crítica que sobresale en la obra de Osvaldo Hurtado es de que como parte de su falta de su claro ordenamiento conceptual o de precisión conceptual y de diseño metodológico en la investigación, el autor no lo formula explícitamente, pero a veces salta como que salta su visión, salta a simple vista esta suerte de asociatividad entre lo que tiene que ver con la cultura, entendida como él mismo lo dice, como valores, actitudes, creencias, asociada a su vez a regímenes de producción, a regímenes de explotación económica, a modos de producción, pero también a modos de dominación política y a modos de entender la autoridad. Aquí viene lo clave, es decir, cómo determinados modelos o pautas de dominación, aquí entendiendo a la sociología weberiana, cómo ciertos modelos de dominación están claramente influenciados o correlacionados con ciertos modelos productivos, con ciertos modelos comerciales, económicos y en consecuencia con ciertas actitudes o valores, con valores, perdón, culturales. Entonces, esta asociatividad entre estas tres variables que he mencionado, pues no las explota claramente el autor. No olvidemos que la principal trabajo que mueve la motivación de la investigación de Hurtado o de ese trabajo de Hurtado es la búsqueda de una relación causal entre desarrollo económico y cultura. En consecuencia hay que preguntarnos, bueno, qué tipo de modelos económicos están asociados justamente a qué tipo de patrones culturales existen. Y por supuesto, asociado a esto, inevitablemente tiene que hacerse la pregunta o viene la dimensión de qué tipos de modelos de dominación política y formas de entender la autoridad están implícitamente en estos aspectos. Entonces, bueno, en estas variables. Entonces, esa es otra crítica que pues formulamos al trabajo de las costumbres de los ecuatorianos de Hurtado, ¿no? Y bueno, otra crítica, la última de todas ellas, es que no hay también un análisis, bueno, mejor dicho, esto parte de un error, de creer de que la cultura es asociada a una sola identidad nacional, sin tomar en consideración que en un pueblo como el ecuatoriano está caracterizado justamente por enormes clivajes y diferencias, no solo clasistas, sino también étnico-regionalistas. En consecuencia, aquí lo que vemos es esta falta también de mayor esbozo, de mayor
prolijidad, de mayor diseccionamiento en lo que tiene que ver con los pueblos, con los estamentos que conforman la llamada nacionalidad ecuatoriana. Entonces, bueno, ¿quiénes son? ¿Cuáles son esos patrones culturales que los caracterizan a cada? ¿Cuáles son los valores que tienen cada uno de estos grupos sociales o grupos poblacionales? Es muy difícil poder meter en ese sentido en un mismo saco a pueblos como como ya lo dije antes, a los afros que están ausentes, a los mismos pueblos indígenas, pero también aquí llama poderosamente la atención, ya que estamos hablando de actores y de grupos poblacionales, una ausencia a los valores, a las costumbres de las élites. Élites que, dicho sea de paso, están fuertemente caracterizadas sí, caracterizadas en sus costumbres, en su forma de ver el mundo, en relación a la productividad, en función de la variable regional. En el país, al ser un país con muchos clivajes regionalistas y locales, aquí sobresale mucho esta falta de Hurtado en poder mirar cómo las élites regionales cambian sus valores y sus costumbres en función justamente de pues estas diferencias que son propias del país. Asimismo, bueno, está claramente ausente, si bien menciona de manera muy descriptiva general, pero está mayormente ausente por qué los valores culturales de la Iglesia Católica y los de las iglesias evangélicas son opuestos y cómo se relacionan con el desarrollo económico. Esto lo hace Max Weber brillantemente en su trabajo clásico de la ética protestante, pero en el trabajo de Hurtado eso queda simplemente enunciado, pero no hay una mayor prolijidad en cuanto a qué tipo de causales en los valores explican justamente los patrones económicos distintos que profesan quienes se inscriben a la fe católica o quienes se inscriben a las iglesias evangélicas. Esto sobre todo resalta o tiene mayor cabida en el mundo indígena, ¿no? En el mundo indígena serrano, que ha tenido efectivamente procesos de conversión a las religiones evangélicas como tal. Entonces, bueno, bueno, los grandes temas que quedan sueltos, que quedan en el aire, son justamente, bueno, cuáles son esas actitudes de los feligreses a estas religiones en función a temas como, por ejemplo, el ahorro, el trabajo, la inversión, la productividad, sí, justamente la inversión o el pagar impuestos. O sea, ese tipo de aspectos están pues muy ausentes en su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, acá esas vienen a ser como las principales patrones que están claramente ausentes en el trabajo, en la obra de Osvaldo Hurtado, que ciertamente es una obra, como dije, emblemática, tiene el valor de haber puesto en la llaga un tema muy polémico, un tema que ha saltado muchísimo y que pues obviamente a muchos no les gustará justamente porque no hace quedar bien justamente a la población ecuatoriana. Pero como dije antes, efectivamente la población ecuatoriana tiene muchísimos deméritos y muchísimos defectos, entonces no es propósito de este análisis salir en defensa ultranza en base a valores, perdón, a discursos, en base a valores que son ficticios, sino más bien reflexionar más metodológica y teóricamente las deficiencias que el autor presenta en esta obra, que es pues prácticamente ya un clásico, es una obra, un bestseller en las ciencias sociales ecuatorianas y que pues justamente ha sido un autor muy destacado en ventas, un autor que ha sido muy lúcido en sus análisis y en sus interpretaciones desde el género del ensayo, pero aquí en síntesis hemos resaltado sus deficiencias metodológicas, conceptuales e investigativas y de operacionalización de variables en torno a en torno a este tema, ¿no? Este tema que es muy interesante y que de hecho es la base de lo que podemos denominar como el institucionalismo económico, cómo las actitudes y los valores se correlacionan con el desarrollo económico de un país como tal, ¿no? O de ciertos pueblos como tal. Entonces, bueno, ese viene a ser el principal conjunto de comentarios que hemos hecho al trabajo de Osvaldo Hurtado, que pues espero que sea de su agrado. Es un análisis que creo que hacía falta bastante posicionarlo en las ciencias sociales ecuatorianas y que debe ser muy claramente presente en todas nuestras reflexiones también como personas y como ciudadanos. Bueno, espero pues simplemente que este análisis sociológico pues haya sido de su agrado. Otro aspecto final antes de olvidarme es que, claro, también otra deficiencia en el trabajo del autor está en que pues no tiene una fuerte consistencia o ignora mayormente el periodo hispánico.
Es decir, no es verdad que en dicho periodo, siglos XVIII, XVII, pues Quito, la audiencia de Quito se caracterizaba por una ignorancia o una completa suciedad y un atraso terrible. Eso es falso. O sea, eso es ignorar prácticamente, ignorar todo el amplísimo trabajo que hizo la Ilustración, las sociedades de amigos del país, en fin, omitir a importantes intelectuales como Juan Magnín, omitir el trabajo de importantes científicos como Pedro Vicente Maldonado. Entonces, esta viene solo una última crítica antes de que se me estaba olvidando, sobre el trabajo de Hurtado, es decir, esta suerte de simplificación y prejuicio en torno muy general, ¿no?, que existe al mal llamado periodo colonial, que es el periodo hispánico en realidad, sobre el conocimiento, sobre la cultura, sobre las formas de ser de la población de ese entonces, que no era ecuatoriana como tal. Si bien muchas de sus citas son certeras, cita Jorge Juan y Antonio Ulloa, eso no implica o no excluye el hecho de que justamente la audiencia de Quito también se caracterizaba por tener altos niveles de productividad, de desarrollo económico, que pues no coinciden justamente con esta suerte de prejuicio, que es muy propio también de la literatura anglosajona liberal, ¿no?, que estigmatiza al periodo hispánico, o mal llamado colonial, en toda América. Entonces, la América española es estigmatizada bajo este concepto de una América atrasada. Pero eso es muy excéntrico, y actualmente la historia está refutando aquello, ¿no?, fuertemente. Entonces, esos vienen a ser en síntesis las grandes observaciones, los grandes comentarios que pues hemos detectado en este trabajo de Osvaldo Hurtado, que, como decía antes, es un trabajo clásico, es un trabajo que pues merece justamente la pena ser refutado, ser debatido, pero que también merece un reconocimiento por haber sido uno de los principales autores que ha puesto en la llaga un tema que a mucha gente no le gusta discutir, porque a nadie le gusta que le digan las verdades. Entonces, justamente, ese es el gran aplauso, el gran reconocimiento que pues rescatamos al trabajo de Osvaldo Hurtado. Bueno, sin más, muchísimas gracias por estar presentes en este video. Gracias por la atención prestada, y pues espero que estas reflexiones sirvan para seguir adelante en el debate y para seguir construyendo una mejor ciudadanía. Muchísimas gracias, soy Julio Paltán, gracias por este video, y pues un abrazo y hasta la próxima.